Bendiciones, bendiciones. Dios te bendiga, Dios te guarda en esta hermosa mañana. Esto es Despertando con una palabra de vida. Te habla Gianni José y estamos por aquí como cada mañana para poner esos primeros minutos, ese tiempo precioso de la mañana en las manos del Todopoderoso, porque sabemos que Él tiene cuidado de cada uno de sus hijos. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Rapidito. Son más lo que están con nosotros. Repito, son más lo que están con nosotros. Muchos de nosotros como cristianos hemos escuchado esta frase, esta oración en el pueblo de Dios porque es muy común. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, vemos la historia de que el rey de Siria estaba en guerra con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Y dice la palabra que él planeaba estas estrategias para hacer que el pueblo de Dios cayera, para hacer un plan para matar al rey de Israel, para turbarlos, para hacer todo plan estratégico en contra del pueblo de Dios. Pero vemos que el Dios Todopoderoso tenía un hombre que estaba conectado al trono de la gracia, que era el profeta Eliseo. Entonces todo lo que el rey de Siria planeaba en su cámara más secreta, en su aposento secreta, el Todopoderoso se lo revelaba al profeta Eliseo. Entonces todo plan que él hacía, toda estrategia que construía, se caía por tierra porque el Dios Todopoderoso ya tenía un hombre a quien él le revelaba y todo ese plan se destruía. Entonces el rey se desesperó, se turbó y dijo a su gente: ¿quién de ustedes es que me está traicionando? ¿Quién de ustedes es el espía? ¿Quién de ustedes es que va y le informa al pueblo de Israel de lo que estamos planeando? Porque todo plan, toda estrategia se cae. Entonces vemos que este hombre se le dijo: no, señor, no hay ningún espía. Lo que pasa es que hay profeta en el pueblo de Israel. Hay un hombre llamado Eliseo que el Señor le revela lo que tú recibes en estrategias, en la cámara más secreta, en el aposento más secreta. O sea que, parafraseando la palabra, podían tener una reunión secreta de alta élite para planear todo en contra tuya, pero el Señor Todopoderoso tenía profeta. Entonces así te digo yo, cuando hay profeta en tu casa, cuando hay voz de Dios en tu casa, cuando hay una persona, uno, dos, tres, lo que sean, conectado al Dios de la gracia, ningún plan que el enemigo pueda trazar en tu contra, ninguna estrategia, por buena que sea, puede hacer que tú te agarre desapercibido, porque ya siempre el Dios Todopoderoso te va a poner una alerta cuando estás conectado al trono de la gracia. Y esto fue lo que pasó con Eliseo. Entonces este rey sirio se enojó y mandó todo un gran ejército a atrapar a Eliseo, porque el problema ya no era el pueblo de Israel, el problema ya era a quien el Señor le estaba revelando las estrategias. Muchas veces en el pueblo de Dios vamos a ver los ataques en lo profético, en los sueños, en las visiones, en lo que el Señor le da a ciertas personas como don, como gracia de lo alto, porque dice la palabra en Santiago 1:17 que todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Entonces, cuando nuestro Dios deposita esa clase de dones proféticos, vamos a ver que en el pueblo de Dios y fuera del pueblo de Dios son bastante atacados, porque el enemigo lo que quiere destruir es quién está recibiendo de Dios las estrategias, quién está recibiendo de Dios un paso más adelante de lo que el enemigo quiere tramar en tu contra. Entonces, siempre y cuando el Señor te use en lo profético, tiene que estar preparado para recibir esos ataques, porque el enemigo lo que quiere es destruir que tú recibas, impedir que tú recibas la voz de Dios, impedir que tú te conviertas en atalaya, impedir que tú des la voz de alerta cuando el Todopoderoso te revela cuáles son los planes del enemigo. Vemos como este hombre dio orden de que un gran ejército llegara hasta Eliseo. Y dice la palabra que cuando llegó este gran ejército que sitió toda la ciudad, dice que el criado vio todo esto, estos hombres de a caballo y todo este ejército enorme, y él se turbó. Entonces aquí vemos que cuando él se turbó, dice la palabra en Segunda de Reyes 6, 16, 17, dice: él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que lo que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hay muchas veces que tenemos que pedirle al Señor, no sé cuál sea la turbación que tengas, no sé cuál sea la situación por la que tú estés pasando, pero pídele
al Todopoderoso que te revele, pídele que te abra los ojos espirituales, pídele que te demuestre, que te muestre qué es lo que hay alrededor, porque vemos un gran ejército, pero el siervo vio, se asustó. Entonces yo te pregunto a ti en este momento, ¿qué es lo que estás viendo a tu alrededor que te está asustando? ¿Qué es lo que está viendo que te está impidiendo entender que en Salmos 34:7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden? Estos son niveles espirituales, estos son ángeles cobertura, y tienes que entender que si tú eres hijo, repito, si tú eres hijo, si tú eres obediente al Padre, si tú estás haciendo su voluntad, si tú le estás sirviendo, si tú estás haciendo las cosas correctamente, tú no tienes por qué temer, porque siempre y cuando tú estés haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, tú vas a recibir esa protección de Dios, tú vas a recibir ese reemplazo de ángeles, tú vas a recibir ese refuerzo de ángeles, porque de acuerdo al nivel que el enemigo te ataque, ese va a ser el nivel de protección que tú vas a tener. Si el enemigo se levanta con 1000 demonios en tu contra, tú vas a tener 10,000, porque más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Así que no tengas miedo, porque el Todopoderoso tiene cuidado de ti. Cuando escuchas el Salmo 91, son muy buenos para recitarlo, pero verdaderamente lo crees, el ángel de Jehová acampa alrededor de ti, así que créelo. Él moramos bajo la sombra del Altísimo, bajo el abrigo del Omnipotente. Así que recuerda, son más los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Dios te bendiga y te guarde en este hermoso día. Te hablo Gialni José y recuerda que esto fue Despertando con una palabra de vida. Si fue de bendición para ti, bendice a alguien más compartiéndola. Bendiciones. Bye bye.